Y hoy estamos con la parte G del capítulo 2. Denme un momentito. Gloria a Dios por las personas que están recibiendo esta palabra, porque así es el Señor. Él sabe de lo que tenemos necesidad y nos habla a cada uno de nosotros. Estamos estudiando el ser entendidos en los tiempos. Creo que a partir de hoy vamos a tener 4 sesiones más cada lunes, si Dios lo permite, y luego haremos un impasse, un alto en el mes de diciembre. Quiero que lo vayan tomando en cuenta. Sin embargo, el Señor nos está dando la palabra, nos la está dosificando y lo estamos asimilando y poniendo en práctica, que es muy importante. Y hemos venido hablando de la semana anterior de esa estrategia que tiene el enemigo para traer muerte, para traer destrucción. Y lo último que comentamos la semana pasada fue la implicación o el impacto que tienen los nombres, ya sean las personas, para marcar sus vidas, y también la importancia de escuchar la voz de Dios y de mantener ese nombre, esa directriz, esa indicación que el Señor nos ha entregado para trabajar en un ministerio o para trabajar para su honra y para su gloria, ya sea en la comunidad de fe o en la sociedad, de manera individual o de manera grupal. Continuando con esa línea de la importancia de tener ese cuidado de las palabras, de los nombres. Les refresco que habíamos hablado que Obi contaba que en la etnia de ellos, su usanza era ponerle a los nombres, iniciarlos, perdón, con la sílaba chi o chu, porque eso significaba Dios Todopoderoso. Y ellos claros de que el nombre iba a tener un cumplimiento profético entre las personas. Y bueno, hablando de esto, hemos de entender que el Espíritu Santo nos está diciendo que nuestra forma de pensar debe estar ajustada al reino de Dios. Y hemos de entender, porque tal vez en el mundo secular hayan tendencias, modas, o en las mismas diferentes culturas, usanzas para hacer las cosas. Mas, sin embargo, el Señor nos está diciendo que el Espíritu de Dios está sobre nosotros, así como lo estuvo en Jesús. Y Jesús lo que trajo fue un estilo de vida diferente al del mundo, una pasión de ir desentonando con lo que los demás pensaban. Sabemos que para la mayoría de las personas en esta tierra se ejercita, por decirlo de alguna manera, la ley del talión, ¿verdad? Si me la hace, me la paga. Mas, sin embargo, Jesucristo viene con su propuesta de amor, de redención, y nos dice que a pesar de que la gente se levante en contra nuestra, a pesar de que el mundo no comprenda nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de conducirnos, nosotros hemos de ser como Jesús, pagar el mal que nos han hecho con un bien. Y al pensar entonces en la cruz, con respecto a lo que hemos venido diciendo, contrastándolo con la forma de ser o de pensar de la doctrina nicolaíta, lo que tenía que ver con Balán, perdón, hemos de entender que
la propuesta de Jesús para nosotros es que al ver la muerte de Jesucristo en la cruz, nos habla de humildad, nos habla de amor, nos habla de ponernos en los zapatos de otros, pero también nos habla de una esperanza de gloria. Entonces, nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, hemos de saber que tomados de la mano del Señor y con el conocimiento de su palabra, podremos ir avanzando, como la iglesia de Esmirna, que lo leíamos, de manera que estemos interpretando, entendiendo las transiciones que se están dando o las cosas que suceden, tanto a nivel natural como a nivel espiritual. Y que estamos llamados a tener una supervivencia igual en esas mismas dos dimensiones, en la natural y en la espiritual. Porque es la única manera en que nosotros, como cuerpo de Cristo, como iglesia, presencia del Señor aquí en la tierra, vamos a poder ayudar al mundo secular a interpretar los cambios naturales que se dan. Para nosotros es imprescindible la lectura de la palabra y no solo leerla, escudriñarla, comentarla, poderla desmenuzar. Hay personas que están muy contentas porque han leído varias veces las escrituras, mas sin embargo la parte de la aplicabilidad no está, porque solo recuerdan o vagamente recuerdan o sin tener esa inspiración del Espíritu no saben dilucidar o detectar qué era lo que el Señor quería decir, para no caer en tendencias, en costumbres, para no hacer cosas que son del mundo natural, del mundo secular. Nosotros tenemos que tener claro nuestro trabajo como cuerpo de Cristo basado en la palabra de Dios. Y hemos de entender que ese trabajo que hacemos individual también va a tener una implicación, un impacto en el trabajo corporativo que vamos haciendo como cuerpo de Cristo. Y hemos de morir al yo, hemos de morir a nuestra perspicacia, hemos de morir a nuestra propia sapiencia, de manera que al morir nosotros a esa vida que el mundo dice, disfrútala, es para ti, siga con las tendencias de los demás. Al morir nosotros esa forma de pensamiento, lo que vamos a producir más bien es una cosecha de vida, porque vamos a marcar la vida de los demás. Y esas semillas que somos nosotros y nuestro actuar y nuestro testimonio para con el Señor va a traer multiplicación de vidas, porque otros se van a fijar en esa forma de ser, de conducirnos, de actuar, y van a querer conocer de Dios. Y dentro de esto que estoy diciendo, es importante que entendamos este contraste que hemos venido desarrollando paulatinamente entre lo que es la doctrina de los nicolaitas y de lo que es este mensaje del reino de Dios, de vivir en esa muerte de cruz, diríamos entre comillas, esa muerte que pasó Jesús, que al final lo que trajo fue gloria, así para nosotros, aunque haya que negarse a una forma de ser, de pensar, de querer, que tal vez está
alejada de Dios o no de acuerdo a su palabra, nos va a traer a nosotros más bien vida. Y en contraste, hemos de saber que es importante interpretar la doctrina entonces de Balaam y quedando claros que el enemigo no posee poder o autoridad para maldecir algo o alguien que el Señor haya bendecido. Hemos de entender que el enemigo muchas veces trata de manipular y venimos hablando de lo que es el impacto en los nombres. De eso veníamos hablando. Pero entonces el enemigo trata de infiltrarse. Habíamos dicho, trata de que un propósito de vida de una persona o de un ministerio, de una congregación en un lugar, en una región, sea desvirtuado, sea cambiado, de manera que pueda traer distorsión, pueda traer decepción. Y esto se une a la palabra devocional en la cual el Señor dice, no tengan miedo, porque el miedo paraliza. El enemigo busca de todas maneras manipular a los creyentes. De manera que si no logró que una persona captara lo que él estaba diciendo o insinuando, de desmotivar, de alejarse de esa promesa de Dios, de esa palabra para llevar a cabo un trabajo, una labor o el desarrollo de una vida. Entonces el enemigo manipula trayendo engaño y trayendo decepción para que dentro del mismo cuerpo de Cristo, dentro de los mismos creyentes, las personas se permitan estar pronunciando sentencias de muerte en las misiones que Dios ya ha determinado o en las vidas. Es importante entonces revisar esa palabra de Proverbios 18:21 que dice, en la lengua hay poder de vida y muerte, quienes la aman comerán de su fruto. Hay personas que no sujetan su lengua. Hay personas que dicen todo lo que piensan y estamos en una edad de entender que no todo lo que pensamos lo podemos decir. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que Él tome control de nuestra boca y así lo pide. El salmista dice, pon guarda mi boca, oh Jehová, y guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Cada uno de nosotros ha de entender que dentro de esta doctrina de los nicolaitas, el enemigo lo que busca es, si no puedo dañar de frente, si no puedo golpear de frente, entonces inmiscuido entre los hijos de Dios, va a buscar quienes se dejen manipular y quienes digan o hagan cosas que no están correctas con la voluntad de Dios. Hay costumbres familiares, hay momentos de reunión familiares donde se da licencia para hablar mal de un ministerio, de un ministro, de una congregación. Y de acuerdo a lo que dice Proverbios 18:21, está hablando, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Cuando nosotros nos permitimos maldecir a nuestros hermanos, maldecir un ministerio, maldecir una congregación, ¿cómo? Al hablar mal de ellos, al chismorrear, al en lugar de decir el nombre que tiene la persona o la denominación, se utiliza
sarcasmo, se utiliza expresiones peyorativas. Hemos de entender que así como los nicolaitas, así como Balán gestó o motivó para que Balac llevara error al pueblo de Israel, así es toda persona que presta su boca para estar hablando en contra de alguien más. Quiero decir que cuando el Señor nos habla y nos dice que nos retiremos de un lugar, porque nosotros no nos movemos por gusto, sino que debe ser por inspiración, por motivación del Espíritu Santo. Siempre hemos de agradecer, siempre hemos de dar gracias, de despedirnos adecuadamente de un lugar. Y si a usted el Espíritu Santo le ha revelado que se retire de un lugar, pero no le ha dado necesariamente permiso para que usted ofenda o maltrate al ministro que está en una congregación o al cuerpo de diáconos o a los ministerios que hayan ahí. Y esto habla de tener madurez, porque vamos a ver a continuación cómo el enemigo saca provecho mientras pone a pelear a los hijos de Dios. Y recuerden que esto es lo que estábamos hablando cuando vimos aquella imagen de esa pirámide, de sentirse unos superiores a otros. Hay procesos en los cuales usted y yo hemos pasado y ya los hemos superado, porque el Señor nos ha permitido tener la vivencia, tener la experiencia. Y lógicamente es muy oportuno cuando estamos bajo cobertura de un ministro del Señor que ya haya también pasado por esas cosas para que realmente podamos estar en una misma línea, en una misma convicción. Pero ¿y qué cuando no? No podemos subestimar esa congregación si está haciendo un esfuerzo, si se está ejercitando, si es cuerpo de Cristo, porque el Señor sabe dosificadamente cómo nos va llevando en el desarrollo y en el crecimiento. Y aunque a usted y a mí no nos parezca, el que es dueño de todo es el Señor y Él va marcando la pauta, cómo van creciendo sus hijos. El enemigo busca seducir y comprometer a los hijos de Dios de manera que haya competencia entre unos y otros. Y aunque suene incómodo, pero es una realidad que mientras están pugnando dos hijos de Dios o dos ministerios dados por Dios para ver cuál es mejor, en ocasiones hay un fuerte deseo de que haya muerte de uno de los dos ministerios o de ambos, entre los que están rivalizando. Y nos damos cuenta que la maldad que hay en el corazón abre la puerta para que el diablo golpee con la intención de destruir. La palabra en Juan 10:10 nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Estamos en un apartado diciendo interpretar la doctrina de Balaam. Estamos entendiendo entonces que cuando yo peleo con mi hermano, cuando yo lo ofendo, estoy abriendo una puerta cuando abro esa boca para maldecir. Porque luego el enemigo dice, es un hijo tuyo que tiene autoridad el que ha declarado esa palabra. Y por eso me está dando esa oportunidad para que yo venga a golpear a otro hijo tuyo. El enemigo entiende claramente lo que es el poder que hay en la lengua, poder de vida o poder de muerte. Y hemos de entender que, de acuerdo con la palabra de Dios, cualquiera que sea la elección a la cual usted y yo nos sujetemos,
esa palabra que se declare produce un fruto que debe comerse. Porque la palabra dice, quienes la aman comerán de su fruto. El fruto de un lenguaje negativo lleva a la muerte o pérdida de algún tipo. Y de la misma forma, el diablo sabe que la iglesia profética ha sido dotada con el poder de la palabra. Los que somos impulsivos, los que somos inquietos, por decirlo así, los que tengan problemas con la lengua, con la boca, los que usan estarse quejando, entiendan la palabra que el Señor está trayendo. Cuando tenemos esa forma de ser, estamos igual o parecidos a la práctica de la doctrina de Balaam, porque es déles insumo para que se dañen entre ellos, para que se destruyan, para que pequen contra Dios y entonces Dios ejerza su justicia en medio de ellos y sean dañados. Creo que más de una ocasión hemos escuchado el decir, por algo tenemos una boca y dos oídos. Hay momentos donde sentimos la necesidad de que tenemos que decir algo y tenemos que decirlo y tenemos que decirlo. Qué importante es que tengamos carácter como hijos de Dios y el fruto del Espíritu activo en nosotros, de manera que aunque deseemos decir algo, tamicemos las consecuencias y las implicaciones de nuestro hablar. Cuando subestimamos una persona, cuando subestimamos un ministerio, cuando nos expresamos de manera despectiva o peyorativa, porque entonces no estamos apegados a la pasión de la cruz de Cristo, sino más bien del lado de la doctrina de Balaam. Y si nos enfocamos en la palabra de Dios, nos damos cuenta que la palabra de Dios es creativa. Porque como lo hemos leído en Génesis, por el dicho de la boca del Señor, todo fue creado. Y bueno, ahí siempre hay que tener cuidado porque hay personas que tienen fe en la fe y declaran cosas y creen que como si fuera, no sé, qué decir, como acto de magia, un conjuro o un no sé qué. Tal cual digan las cosas se van a hacer. Pero sí, de acuerdo a lo que venimos viendo, vamos abriendo una puerta, vamos abriendo una brecha para que el enemigo se pueda ir infiltrando y pueda traer dolor a alguien o a uno mismo. Hay una consulta que nos dice cómo nos damos cuenta cuando nos profetizan en el Espíritu Santo y no en la carne. Recordemos que la palabra profética en el instante, ¿verdad? No puede discrepar de la palabra profética escrita, o sea, de la Biblia. 1, 2. Usualmente, cuando nos dan una palabra profética, ya previamente el Señor nos ha hablado. Prácticamente eso lo que viene es una confirmación. Recordemos que todos estamos bajo el mover profético y el Señor le habla a todos sus hijos. En el espíritu nosotros sentimos paz,
en nuestras emociones sentimos paz. Puede que usted le dé risa o le dé llanto, o hay gente que cae desmayada o no sé qué decir, pero el punto es que al meditar recibimos paz. Hay palabras que son muy bonitas, pero uno siente como una espinita de esto no es. Y finalmente, y no menos importante, una y otra vez lo hemos dicho, los componentes de la palabra. En 2 de Timoteo 3:16 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda palabra profética que se nos dé debe de ser pesada con esto. Enseña algo, me redarguye, me corrige, me está instruyendo. Con eso nos damos cuenta. Una persona que solo habla bendiciones y bondades y cosas bonitas, yo le pregunto a la persona que ha hecho la consulta, ¿usted cree que está hablando de parte de Dios? Podría ser, pero entonces nuestro espíritu, que está conectado con el espíritu de Dios, porque somos gente de búsqueda de Dios, inmediatamente el Espíritu Santo nos va a redarguir, nos va a hacer sentir. Si es personas que tienen también muy activo el don profético, se van a dar cuenta que lo que la persona está hablando no es de Dios. Y aun cuando no tenga destacamiento como profeta, tenemos el Espíritu Santo y Él nos guía hacia toda verdad. Entonces se debe de pesar la palabra, siempre pesarla. Y aun cuando nos la den, estamos con toda la libertad de recibirla o rechazarla. Estamos con toda la libertad de preguntarle al Señor si tenemos duda, ¿realmente esto es? Puede que la palabra profética no nos guste, porque si nos ponemos a ver las promesas, siempre con una promesa va a haber una demanda. O sea, el Señor nos puede hablar de bendición, de crecimiento, pero también nos va a exhortar, nos va a corregir y nos va a decir, ubíquese, quiero que se active, quiero que haga esto, quiero que haga lo otro. Amén. Y hablando de la palabra creativa de Dios, nos damos cuenta que en Job 22:28, que ahí se ve un poquito pixeleado, pero bueno, dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. El poder del lenguaje positivo en nosotros produce un renuevo y un avivamiento. Y como lo dije el otro día, no es un positivismo barato de pensar, yo tengo que programarme a pensar positivo y decir las cosas positivas porque así se van a dar. No. Basado en la palabra de Dios, que Él tiene pensamientos de bien para nosotros, sabiendo cuáles son sus promesas, a pesar de la adversidad y de los escenarios que yo tenga hostiles, debo de ser positiva para hablar, debo de hablar correctamente, debo de llamar en fe las cosas que no son como si fueran. Y ese lenguaje positivo lo que va a hacer es producir un renuevo y producir un avivamiento. Particularmente en este año hemos dicho que hemos estado viviendo un avivamiento. Usted sabe que lo primero que trae un avivamiento no necesariamente es que la gente hable en lenguas o que los demonios salgan de las personas o que haya milagros o prodigios, sanidades. Usualmente un avivamiento empieza cuando hay limpieza de la casa física, de la casa espiritual, de la casa congregacional, donde hay convicción de pecado, donde las personas reconocen lo mal que han hecho. Cada uno de nosotros ha de entender entonces la importancia
del cuidado, del uso de las palabras y del tratamiento de los temas. Recordamos que leímos en Números 22:6 que Balac contrató a Balaam y le dijo: te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo, porque es más poderoso que yo. Y tomemos en cuenta que dijimos que el enemigo no puede matar lo que el Señor ha inspirado, a lo cual él le ha dado un nombre, pero sí engaña a los hijos, a los seres creados que tienen autoridad de determinar hablar de forma negativa o no. Si nosotros revisamos la palabra de esta historia de Balac y Balaam, nos damos cuenta que por más que él lo intentó, y hace días venimos hablando de lo mismo, por más que él lo intentó, llegó a la conclusión de decir, Números 23:8, pero ¿cómo podré echar maldiciones sobre quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo podré desearle el mal a quien el Señor no se lo desea? Amados, la bendición libera el favor divino con el cual la iglesia vence al enemigo en climas como el de Pérgamo. Si nosotros hemos estado entendidos que hemos estado viviendo situaciones en este momento a nivel espiritual parecidas o casi iguales a lo que vivió la iglesia de Pérgamo, hemos de entender que más que nunca hay una demanda sobre nosotros del cuidado de las palabras, de cómo nos relacionamos, de lo que decimos, porque hay poder y hay autoridad. Si este hombre, que por decirlo así, tenía un llamamiento también, pero por lo visto le importó más inclinarse por la parte económica, tuvo que reconocer que no podía maldecir lo que Dios ha bendecido. Qué importancia que nosotros entendamos que cuando nosotros nos damos el permiso de hablar mal contra una persona o de proferirle una palabra contraria a un ministerio, a una congregación, a un lugar, estamos también yendo contra corriente, estamos exponiéndonos a tener un conflicto, por decirlo así, con el Señor, porque estamos yendo en contra de su voluntad. Entonces, nosotros no podemos ponernos en una postura de juzgar, ponernos en una actitud tosuda de decir, es que yo creo, es que a mí me parece. Una y otra vez el Señor nos ha dicho, bendigan y no maldigan, bendigan y no maldigan. Y por eso esa palabra en Job, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Determinémonos que cuando algo no nos guste o no nos parezca, con respeto, con asertividad, siendo luz y sal, entendiendo las sazones, las razones, vamos a hablar sobre una situación que se esté dando. Pero no nos permitamos ponernos en una silla de escarnecedores. No nos permitamos tener un dedo índice señalando, porque el Señor a eso no nos ha llamado. Y cuando nosotros nos permitimos eso, estamos cayendo en esta práctica de la doctrina nicolaíta. Y tal vez usted diga, ¿cuántas veces lo ha dicho? Y yo les salgo con la misma pregunta que tuve al inicio. ¿Cuántas veces el Señor nos lo tendrá que estar diciendo? ¿Será que se nos olvida? ¿Será que no tenemos en claro esos mandamientos? Porque les voy a decir, a veces la gente piensa que las cosas de Dios son muy complejas, muy complicadas. Y lejos de eso, Dios es muy sencillo, es muy plano, a lo sí y a lo no.
y no hay entreverado. En pensamientos, ideas, filosofías, unos y otros comentamos y damos puntos de vista. Pero cuando nosotros confrontamos todo eso ante el Dios, sabiendo su soberanía en la teocracia, es lo que diga Él y punto. Usted y yo no necesitamos ir en contra, porque aunque lo hagamos, porque hay libre albedrío, no significa que no, luego no tendremos que darle cuenta a Dios de esas situaciones. Y vean qué interesante, las fortalezas satánicas se crean en el punto del comienzo de un pecado individual. Por eso lo puse abajo, ese dibujito, dándole al botón de inicio, el start. Muchas situaciones que se dan en los hogares, en las familias, en las congregaciones, es porque hay una persona que ha comenzado a hacer una cosa indebida. Y esa acción indebida de ser un pecado individual termina en la demonización corporativa, como sucedió con Judas Iscariote. A menos que el corazón se limpie de la maldad que reside en él, el diablo continuará desafiando el destino de los creyentes. Algo que usted haga, lo haga en oculto o lo haga a vista y paciencia de todos. Igual va a tener una puerta de inicio que va a ir trayendo contaminación. Y luego de ser solo uno, eso va a ir creciendo y por eso lo llamo corporativo, porque van a haber otros que se van a unir, que van a ver bien las cosas que no están bien. Hoy en día que se ha predicado y se ha dicho cuidado con la apostasía, cuidado porque el enemigo está trayendo error. Es una realidad, es una realidad. Los valores absolutos, los mandamientos del Señor, la gente los ha colocado en un punto de vista de, entre comillas o abro paréntesis, de depende del contexto, se puede juzgar o no se puede juzgar, se puede hacer o no se puede hacer. Acabamos de decir, hay cosas que Dios va a decir sí, ayer, hoy y por siempre. Y otras que ha dicho no y será ayer, hoy y por siempre. Cuando nosotros no nos queremos sujetar al Señor, cuando nosotros no respetamos la autoridad de Él y menos la autoridad que Él ha puesto en los hogares, que Él ha puesto en las congregaciones, cuando no respetamos a nuestros empleadores, cuando no respetamos nuestros vecinos, estamos trayendo una situación de abrir puertas, abrir vallado para que el enemigo entre y dañe, entre y mate, entre y destruya. Y muchas veces estamos señalando los pecados que son más evidentes. Pero cuando usted y yo no nos comportamos, no nos sujetamos, no hacemos lo correcto, no tenemos cuidado de nuestras palabras, estamos entrando en esta situación también, abriéndole una puerta al enemigo. Y dentro de esas puertas que se pueden abrir, de esas fortalezas que el enemigo crea, se encuentran los espíritus familiares como agentes demoníacos. Y esos espíritus familiares trabajan en climas espirituales como en Pérgamo. ¿Por qué? Porque una vez que un pecado inicia,
crea un punto de entrada para que el enemigo golpee a los creyentes. Y tales aberturas permanecen porosas, permanecen expuestas hasta que haya un verdadero arrepentimiento. Si nosotros venimos de una familia que tiene ciertas prácticas, ciertas formas de conducirse, de pensar o de actuar, es preciso que oremos y le preguntemos al Señor, o que observemos e identifiquemos el pecado del pasado y el mal existente que haya en nosotros, porque tal vez no lo hemos pedido, no lo hemos provocado, pero hay un derecho legal familiar donde una situación que alguna vez alguien en una familia, sea un papá, una mamá, un hermano, un tío, un abuelo, una abuela, una tía, una prima, algo que se inició solo, no hubo arrepentimiento, no hubo una confesión de pecado, no se le pidió perdón a Dios. Eso a nivel espiritual sigue visitando al resto de las generaciones. En algún momento lo hemos dicho, una situación que una persona, particularmente un padre, una madre de familia, un abuelo, una abuela, no haya enfrentado, no haya superado, los descendientes, los que vienen saliendo de ellos, en algún momento determinado tendrán que enfrentar esa situación. Y si las malas acciones, si el pecado no se ha cortado, vendrá a golpearlos a ellos y también les hará sufrir dolor. Por eso es que nosotros hablamos de los ciclos o de las maldiciones generacionales. Hay personas que tienen una forma de ser, tienen un estilo de vida, les suceden algunas cosas y dicen, ¿cómo es posible que esta personita, este niñito o este joven, lo hemos criado bien, le hemos dado todo, ha tenido enseñanza del Señor, ha habido testimonio? ¿De dónde sale con esta situación? ¿O cómo se activó tal cosa en el hogar o en la congregación? Quizás se dejaron las prácticas, quizás se dejó de hablar mal de la gente o de ofender a la gente o de cometer algún tipo de pecado de los que más consideramos, entre comillas, que sí son pecado: robo, hurto, envidia, avaricias, prácticas que van en contra de los principios de la naturaleza del Señor y qué sé yo. Tal vez se hayan dejado en la parte física, pero no hubo un arrepentimiento, no hubo un corte, no hubo un desarraigo. Entonces, eso como un ciclo se abre y viene a golpear a esas nuevas personas, a esos nuevos niños, a esos nuevos jóvenes. O depende de en qué edad estaba la persona que abrió ese portillo. Luego en esa misma edad viene a golpear a sus mismas generaciones. Y es importante que a nivel espiritual, no solo físicamente, yo diga, ya no voy a practicar más esto, no lo voy a hacer más. A nivel espiritual, debo de orar y debo de cancelar, debo de desarraigar previamente, pidiéndole perdón al Señor, perdonándome a mí mismo y perdonar a quien haya dañado. Hay personas que trabajan en, en lo que es liberación de personas. O hay un evento de reunión de santos, un servicio, y la gente ve que desciende el Espíritu de Dios y las personas son libertadas. Pero al día siguiente o unas horas después o un tiempo después, las personas vuelven a lo mismo. Y es porque hay un derecho legal a nivel espiritual que no se ha cortado. Y es muy importante
que entendamos que cuando trabajamos sanidad interior y antes de orar por una persona para libertarla, para que el Señor, orar por ella para que sea libre, principalmente para los hijos de Dios, hemos de pedir perdón al Señor, hemos de perdonarnos y tenemos que perdonar a nuestro prójimo. Porque mientras se ore por una persona, mientras se ore por una situación, si nosotros no hemos perdonado, la puerta está abierta y el enemigo sigue golpeando. Por eso vemos que las personas retroceden, vuelven a lo mismo, porque la llave del perdón es muy importante. Hay momentos donde nos damos cuenta que aquella persona que pecó, aquella persona que falló, aquella persona que comprometió a toda la familia, ya no está en esta tierra, ya se fue. Pero si el Espíritu Santo lo revela, hemos de orar y decirle, Señor, me paro en la brecha y yo perdono, pido perdón, me perdono y perdono a los demás. Y sabrá el Señor por qué entra en este punto específicamente al hablar sobre los espíritus familiares, pero lo siento que es del Señor porque hay gente que no entiende qué es lo que ocurre. ¿Por qué un hijo que se ha criado con temor de Dios? ¿Por qué una muchacha? ¿Por qué un hombre, un padre de familia, una madre tiene a cierta edad se activan, se abren ciertos ciclos? Porque no han sido cerrados. Y dentro de ser entendidos en los tiempos, como los hijos de Isaacar, es estar alertas, es estar atentos a lo que el Señor nos dice que debemos de desarraigar, que debemos de cortar, todo con base en qué? Con base en la palabra de Dios. Estos espíritus demoníacos familiares quizás carezcan de inteligencia. Ellos simplemente ven que está un portillo abierto y siguen golpeando y así el pecado del pasado sigue visitando a las personas. Y así es algo que podemos ver dentro de la iglesia de Pérgamo. Ese clima espiritual en el cual fue alimentada cosas que no estaban bien. Por ejemplo, esa doctrina balanita, perdón, o esa doctrina de prácticas que van en contra de la voluntad de Dios, incluyendo no solo la manera de hablar, la falta de perdón, la ambición, el poder, el creerse mejor que las demás personas, como también la adivinación. Porque esos espíritus se ponen enfrente y la manera de trabajar el enemigo siempre es la misma. Recordemos que el que tiene palabra creativa, el que ha formado las cosas, el que ha creado todo es Dios. El enemigo lo que hace es ser un imitador. Y en las mismas usanzas, con las mismas características, él alienta, atrae, manipula para que muchos sean seducidos y así pueda ser traspasado de generación en generación esas prácticas, esas cosas que no están acorde a la voluntad de Dios. En Jeremías 17:9 la palabra nos dice, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Hemos de detectar qué prácticas tiene toda esta tendencia de la doctrina de Balaán, que se ha metido a las congregaciones, que se ha metido a las familias, que se ha metido a dañar.
¿Cómo lo detectamos? Con la unción de los entendidos en los tiempos, o sea, de los hijos de Isaacar. ¿Cuál era la capacidad de ellos? ¿Cómo era que se ejercitaba esa? Leyendo la palabra, interpretando la palabra, porque esto les ayuda a determinar, a encontrar esas actividades que desafiaban al reino de Dios. Recordemos, el enemigo no es creativo, solo repite en las vidas y en los lugares lo mismo que hizo en el pasado. Y es a través de la observación que nosotros tengamos, de la oración, de la lectura de la palabra, que nos vamos a dar cuenta dónde están activados esos ciclos de muerte, esos ciclos de maldición, esos ciclos de maldad, de manera que se puedan romper en el nombre de Jesús y no pueda haber mayor avance. Por eso es importante que usted y yo asumamos nuestra responsabilidad y decir, si hemos pecado, no ocultemos el pecado. Hemos de confesarlo y hemos de apartarnos de él. Y aunque la gente diga, pero usted tenía una forma de ser, usted tenía una forma de pensar, sí, pero gracias a Dios nosotros podemos cambiar. Nosotros podemos entender la palabra del Señor y decir, sí, Señor, en obediencia voy a dejar esta práctica y voy a ir en pos de ti. Voy a hacer lo que es mejor para mí, para mis hermanos, de acuerdo a tu pensamiento, de acuerdo a la palabra, de acuerdo al reino de los cielos. El enemigo siempre buscará traer una muerte prematura a las vidas, a la vida espiritual, a las congregaciones, a los pueblos, a los lugares. Es decisión suya y mía si nos vamos a parar y cortar toda obra del enemigo, todo lo que no viene a bendición, todo lo que tal vez fue gestado, ha abierto una puerta en el pasado de nuestras familias y que tal vez no se activó en todos, se activó en uno en específico o sí se ha activado en todos, pero es preciso que seamos libres, que la cortemos, que eso no siga más. Veo la hora que es, entonces hasta aquí vamos a llegar. Todavía no he completado el desarrollo de esta parte, mas sin embargo, es tiempo de que le demos gracias al Señor por su palabra. Señor Jesús, gracias, 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 porque tú sacas a luz las cosas, porque tú nos formas, Señor, porque tú quieres que toda venda, todo velo, toda pulsera mágica que haya sido lanzada sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestras congregaciones, sean quitadas. Que realmente, Señor, tu palabra como espada de dos filos, corte, desarraigue, penetre hasta las coyunturas y traiga libertad. Como bien lo sabemos, si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Todo el que te cree, todo el que te ha aceptado en el corazón, renuncia a su estilo de vida en el cual puede haber envidia, odio, egocentrismo, malas actitudes, malas acciones, malas conductas, y se apega a la pasión tuya de amarte, Padre Celestial, esa pasión que tuvo Jesús, y de amar al prójimo. En el nombre de Jesús te pido, Señor, trae revelación a cada uno de mis hermanos. Si hay escenarios hostiles, si hay situaciones difíciles, si están ocurriendo cosas en sus hogares por causa de la presencia de espíritus familiares, agentes demoníacos, que lo que desean es destruir matrimonios, destruir vidas, destruir ministerios. En el nombre de Jesús, Señor, rompe toda cadena de maldición. Háblanos, Señor, para que sepamos en qué áreas debemos de perdonar,
de pedirte perdón, de perdonar a nuestro prójimo, para así cerrar las puertas y al mismo tiempo tomar decisiones diferentes a las que siempre hemos tomado, que lo que han hecho es ayudar al trabajo del enemigo. Tomar aquellas decisiones de acuerdo a tu voluntad, que son las que van a permitir ver tu gloria en la tierra de los vivientes. Gracias por cada uno de nosotros. Pedimos tu cobertura. Ninguna arma forjada contra nosotros prospera. Sé nuestro escudo, nuestro protector. Decidimos, Señor, que tú conduzcas nuestra vida. Decidimos, Señor, que queremos que tú nos dirijas. Decidimos, Señor, que tú nos acompañes, porque tú eres fiel. Bendice cada familia, cada hermano, cada hermana, cada hijo, cada hija, cada ministerio. Y síguenos llevando, Señor, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.